Bienvenidos a Energía 21. Estuvimos con nuestras cámaras en el Congreso de la Nación, exactamente en el Salón Azul del Senado de la Nación. Allí 2 comisiones de senadores sesionaron convocando a funcionarios del Ejecutivo. Sesionó entonces la Comisión de Energía, Combustible y Minería y la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Los senadores de ambas comisiones habían convocado a funcionarios del Ejecutivo y vinieron el doctor Carlos Zanini, ministro de Legal y Técnica, el doctor Axel Kicillof, ministro de Economía, y el ingeniero Miguel Galucho, presidente de YPF, Sociedad Anónima. Estuvieron presentes para brindar información por el convenio que firmara el gobierno argentino con la empresa Repsol, por la cual se le pagaría $5.000 millones a Repsol en condiciones de indemnización por la toma de sus acciones. Para lograr este acuerdo, el directorio de la compañía Repsol se reúne el 27 de marzo y firmaría este acuerdo con Argentina. Y Argentina pretende mostrar también una disposición para la firma de esto, por lo cual se espera que senadores trate este tema antes del 27 de marzo. De modo que en el programa de hoy vamos a brindar un detalle de lo manifestado por funcionarios del Ejecutivo y el presidente de YPF Sociedad Anónima ante las comisiones reunidas en el Senado. Y como siempre, vamos por quien hace posible este encuentro y ya este compacto de lo ocurrido en el Salón Azul del Senado de la Nación. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presenta Energía 21. Y el plenario de comisiones en el Senado comenzó con la exposición que brindó el doctor Carlos Zanini, quien es ministro de Legal y Técnica. Lo escuchamos en breve, lo más destacado al formular, al decir, al comentar a los senadores por qué Argentina llega a fijar como $5.000 millones el precio razonable para indemnizar a Repsol. Nosotros hemos hablado mucho y discutido mucho con los ex YPFianos y hemos discutido mucho y muy fuerte muchas veces la indemnización que les corresponde por la propiedad participada. Yo quiero de ese conjunto de obreros de YPF rescatar a uno que tenía responsabilidades sindicales en su momento. Era alguien que representaba al SUPE en la provincia de Santa Cruz y que hoy tiene 2 cargos importantes en la Argentina. El negro Zuluaga, como nosotros lo conocemos en Santa Cruz, se quedó con sus sanciones. Las mantuvo, iba a las asambleas, hacía oír la voz. Cuando fue, disculpen, cuando fue convocado por su sindicato, digamos, acompañó este proceso y concurrió a la primera asamblea que se hizo luego de la expropiación y habló en nombre de esos trabajadores y además en otro carácter, porque es actualmente comisionado de fomento de Cañadón Seco, localidad petrolera si la hay en Santa Cruz. El negro, cuando tuvo algún ahorro en la comisión de fomento, compró acciones de YPF y la vida nos ha dado la posibilidad de que su sindicato lo designara para representar a los obreros de YPF en su directorio y hoy es también miembro del directorio de YPF. Les conté la historia de este negro porque es la historia de muchos que nos llegaron ahí. Pero este contrato, esta ley
esta actividad que desarrolla YPF es un acto de justicia para todos aquellos que sufrieron en carne propia, así como las provincias de Argentina sufrieron en carne propia lo que es desnacionalizar el petróleo de la Argentina. Argentina tiene que continuar ejerciendo sus derechos en un bien estratégico como son sus reservas hidrocarburíferas. YPF es la mejor herramienta porque no tiene que hacerlo en contra de nadie, tiene que hacerlo incluso con la fuerte inversión extranjera, porque eso le va a acortar los tiempos de sufrimiento a los pobres de la Argentina. Y Dios quiera que todo este proceso pueda terminar algún día con una YPF que, replicando a Statoil de Noruega, pertenezca a los jubilados y a las provincias de Santa Cruz y a la provincia de todas las provincias argentinas que son petroleras. Estoy con un lapsus, dije Santa Cruz, me la quiero llevar a la casa, pero no es así. Que la compartan como Santa Cruz todas las provincias petroleras. Yo me disculpo porque por ahí la emoción me ganó, creo que no es malo emocionarse, lo malo es no mostrarlo. Y bueno, quisiera haberles ilustrado respecto de lo que nosotros trabajamos y el resultado de nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Y el ministro de Economía, Axel Kicillof, brindó un detalle muy exhaustivo. Digamos que sus expresiones fueron algo así como una clase. Parecía que estaba dando pedagogía económica a los senadores cuando explicó por qué motivo se llegó a 5.000 como la cifra elegida para indemnizar a Repsol de sus acciones en YPF. El acuerdo que venimos a presentar, que queremos defender, como bien decía el doctor Zanini, es un acuerdo amigable, ¿no? Amistoso, de mutua voluntad de ambas partes. Quiere decir que no hubo vencedores ni vencidos, en el sentido de que ambas partes acordaron esto, según su conveniencia, la oportunidad, la situación, el contexto y las diferentes consideraciones que pueden haber tenido ambas partes. O sea que este es un acuerdo entre partes. Por tal, definido de esta manera, es un acuerdo voluntario y el precio que se paga por la compañía es el que por el momento el Poder Ejecutivo consideró que era el razonable, que está en completa sintonía con el Tribunal de Tasación, es justo y razonable, pero por otro lado, aquel que había sufrido la expropiación, el expropiado, también ha considerado que este es un monto razonable, más todas las consideraciones, y es por eso que se ha adjuntado al expediente el dictamen del Tribunal de Tasación, porque el acuerdo, más allá del monto, tiene muchas consideraciones o muchos aspectos que vale la pena valorar, como por ejemplo el precio en sí, los intereses incluidos, porque el precio no se abonó en aquel abril que se tomó control de la compañía, sino que se abona prácticamente 2 años después. Por ese lapso de tiempo se adiciona un pago en concepto de intereses con una tasa de interés que me permito, en nombre del Ministerio, aclarar que ante la consulta el Ministerio tomó como tasa de interés 0,61, la del Banco Nación, para los depósitos en dólares durante ese periodo. Nosotros teníamos que pagar, el Estado argentino tenía que constituir un depósito por 5.050 millones de dólares para el pago de la expropiación. Pero aquí no termina la historia, y le pido, señores senadores, que tengan en cuenta que esto, y tomando como parámetro, por ejemplo, lo ocurrido en Aerolíneas Argentinas, no es el final de la historia de la expropiación, porque una vez que se produce el depósito, aquel que fue expropiado puede coincidir o no coincidir con la cifra. Sabíamos que la empresa, por ejemplo, Antecedes, como es el CIADI, estaba reclamando 10.500 millones de dólares por esta misma empresa. Por lo tanto, era de esperar
que si se producía el depósito judicial, la empresa accionara jurídicamente porque seguramente tenía argumentos para sostener que la evaluación de la empresa a la fecha de la expropiación no era 5.000, sino muy otra. En otros momentos se habían mencionado otras cifras. Este es uno de los juicios que estaba, pero podría haber iniciado en tribunales argentinos una discusión por el precio. YPF es la empresa más grande del país, la más grande del país. ¿Según qué criterio? Según la facturación, es la número 1, es el capital más grande del país. Privado, porque todavía es una empresa de derecho privado. Raro sería que la empresa más grande de la Argentina no saliera ni 5.000 millones de dólares. No quiero hacer el 51% de esa empresa. Afortunadamente, el Estado argentino cuenta con los calificadísimos recursos y con la experiencia de nuestro Tribunal de Tasaciones, con una normativa que le indica cómo proceder de todas estas técnicas distintas, que las podremos discutir, señores senadores, muchísimo tiempo, porque la verdad es que la tasación de la empresa, repito, es una cuestión especializada. Hay algunas compañías de renombre internacional, y no son tantas, que se dedican a la tasación de activos. En Argentina no hay muchas, y menos todavía para la tasación de activos de esta envergadura, de esta magnitud. Y quiero decir que el Tribunal de Tasaciones lo ha hecho, es un trabajo arduo, y tal vez por humildad no ha contado el ingeniero Martín que han recorrido las instalaciones de YPF que se reparten por media Argentina, por decir algo, y el exterior en algunos casos también, para tener que ir a ver que los activos que figuraban en el balance de la empresa fueran tal. Y ha descontado en el caso de que los activos que nos estaban poniendo en balance no se encontraban en condiciones óptimas, un adicional. Para el caso de las tuberías, que era algo que habíamos planteado en aquel informe Mosconi, ha descontado aproximadamente 1.000 millones de dólares, porque ha dicho, estos oleoductos, estos gasoductos no se encuentran en condiciones. El que compre la compañía, en este caso el Estado Nacional, el 51%, va a tener que hacer una inversión y eso no se lo podemos pagar al anterior dueño. Ha descontado las contingencias, ha sumado contingencias sobrevinientes en fecha posterior al momento de la expropiación, porque ha dicho, bueno, pero aquí apareció una contingencia que no figura en balance. Entonces, como la actual gestión ha dicho, encontramos esto, lo que ha sabiamente dictaminado el Tribunal de Tasación por unanimidad, es que había que considerar esto como un descuento al precio que se debía pagar por la compañía, porque esto no lo vale. Que de nuevo digo, el camino que nos marcó este Parlamento era ir hacia la tasación posterior juicio, y si el juicio da favor por un tribunal que lo tome, da favor del expropiado, hay que depositar el adicional que falta. Y mientras tanto, la fragilidad jurídica de una expropiación no concluida y los problemas que le ponemos a nuestra YPF bajo control hoy por el 51% de las acciones del Estado Nacional y las provincias, el peso adicional que le damos, el tener que operar la compañía en una situación jurídica irresuelta todavía completamente, no perfeccionada. Dicho esto acerca del proceso de tasación, simplemente quiero decir cuál es la conclusión frente a ese escenario. Yo creo, señores senadores, que hemos llegado a un escenario tremendamente más favorable, tremendamente más beneficioso por donde se lo mire. Que sea beneficioso, y lo repito porque quiero ser claro en esto, que sea beneficioso para nosotros no necesariamente significa que los hemos vencido, que hemos ganado y triunfado con nuestro criterio. Simplemente quiero valorarlo desde el punto de vista del Estado argentino, desde el punto de vista del país argentino y desde el punto de vista de nuestra nación y nuestro pueblo. Lo que hemos conseguido es cerrar ese círculo que se inició cuando la presidenta decide mandar la ley al Parlamento para su consideración, el proyecto, e intervenir la compañía. Y lo hemos cerrado de la mejor forma posible, porque hoy, si este Parlamento, la Asamblea de Repsol, aprueban el acuerdo, se ha cerrado pacíficamente, con una indemnización acordada entre ambas partes, con un acuerdo voluntario, con un desistimiento de todas las causas judiciales que pesan sobre la operación de la compañía, y dejamos una compañía limpia, trabajando, y desde el punto de vista financiero, para la República Argentina, en lugar de pagarla como parece que teníamos que pagarla, según la estamos pagando en cuotas, la estamos pagando a plazo. No digo si esto es bueno o malo para Repsol, digo que es bueno para los argentinos, que sabemos
que erogar de reservas en este momento 5.000 millones de dólares, más o menos en el orden de 5.000 millones de dólares, tiene efecto de muchos costados que no me quiero poner a apreciar, pero esto iba a ocurrir en los próximos meses, tener que depositar 5.000 millones de dólares, que eso salga al extranjero para que el expropiado los tome como propios y después entrar a un juicio de expropiación. Contra eso, y para decirlo en criollo, hemos pagado en cuotas la compañía. Y no la hemos pagado en 6 cuotas, no la hemos pagado en 12 cuotas, la hemos pagado hasta el año 2033. En el año 2013, el año concluido, Miguel, yo también soy miembro del directorio de YPF y sé que en el valor contable va a figurar 5.500 millones de dólares, pero tampoco va a figurar los 3.300 de Repsol, porque es una inversión realmente tomando en cuenta gastos que son considerables económicamente, no contablemente como inversión. Pero lo tomo en la misma base y lo que podemos decir es que YPF el año pasado invirtió 6.295 millones de dólares. Ya está hecho el negocio para la República, porque eso fue a nuestros pozos petroleros, eso fue a nuestros trabajadores como salario, eso fue a nuestros empresarios de servicios petroleros, eso fue como recaudación de las provincias que recibieron parte de esta magnitud. Entonces, ¿qué negocio hicimos? Ya 6.000 millones, nosotros vamos a pagar hoy 5.000 millones por una empresa que ha invertido ya el año pasado 3.000 millones más, con el multiplicador de la inversión, que todo el mundo dice 2, 3, 4. ¿Cuánta riqueza le genera a la Argentina? Y no quiero decir, porque no es una cuestión de la discusión nuestra con Repsol, es una cuestión de la discusión nuestra con nosotros mismos. ¿Cómo debemos tasar esos 5.000 millones? ¿Contra qué? Contra una compañía que podía seguir invirtiendo esas magnitudes y que generando, en base a los litigios, a la situación incierta, restringía la capacidad de inversión que va a tener YPF el año que viene. O sea que ponía freno, y esto es con todos esos frenos. Y ya invirtió aproximadamente 3.000 millones más YPF. Eso es propiedad de YPF, pero ha tenido un efecto sobre la economía nacional, sobre la economía de esas provincias, sobre nuestra recaudación, sobre nuestro Producto Bruto Interno. Cursos de fabricación de aerogeneradores de electricidad. Asociación Argentina de Energía Eólica. Sitio web argentinaeólica.org.ar. Sindicato Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio. Un gremio en marcha. Confederación Cooperativa de la República Argentina. 50 años construyendo una economía en manos de la gente. Presidente, ¿por qué nosotros tenemos 2 hojitas de la intervención del Tribunal de Tasaciones y nosotros no tenemos este trabajo que es esencial? ¿Por qué motivo el gobierno no mandó y los senadores no contamos con este que es el elemento vital para poder tomar una definición? ¿Por qué no está en el expediente todo esto y no nos desayunamos con las evaluaciones? No sabemos si han hecho cómo hicieron los números. El patrimonio neto de la empresa al 31 del 11 del 2000, al 31 del 12 del 2011, de acuerdo a los estados contables de la empresa, es de 4.536 millones de dólares y al Tribunal de Tasación le da casi 10.000 millones de dólares. Algo ha pasado. O hay que hacer meter preso a Brufau porque han falseado los estados contables o... Entonces, este dato es esencial. ¿Por qué no lo tenemos en el expediente? Se lo pregunto a usted, trasládele a los funcionarios, pero nada más esta cuestión antes que arranquemos después cuando termine. Senador Morales, antes de la próxima reunión, que va a ser el día martes, le vamos a remitir copia a cada uno de los bloques. Hoy le vamos a dar copia. Ahora le vamos a dar copia. Y finalmente, el ingeniero Miguel Galucho, presidente de YPF Sociedad Anónima, detalla la importancia de lograr este acuerdo para Argentina y para lograr el autoabastecimiento energético que ha perdido el país y que lo necesita.
Esta primera diapositiva muestra un poco una comparación de cómo está Argentina con el resto del mundo desde el punto de vista de su composición, de su matriz energética. La matriz energética argentina es fuertemente dependiente de hidrocarburos, tanto gas como petróleo, y fuertemente dependiente de gas. Si comparamos con otros países del mundo, podemos pensar que esto es una debilidad que tenemos, y posiblemente es una debilidad en este momento en el cual no tenemos la suficiente producción como para autoabastecernos. Sin embargo, desde el punto de vista moderno de lo que hoy se tiene que utilizar en un país para ser un país moderno y poder distribuir energía a todos los lugares en donde la energía es necesaria, y desde el punto de vista medioambiental, esto es una matriz que es muy buena para el país. Hablamos de medio ambiente y muchas veces nos vamos a las cuestiones pequeñas del medio ambiente, y yo soy extremadamente respetuoso del medio ambiente, soy extremadamente respetuoso de que alguien desafía a YPF para que sea mejor en sus procedimientos, en sus procesos medioambientales. No soy respetuoso de la discusión medioambiental vana o barata, cuando no hablamos de las cuestiones medioambientales reales. La mayor cuestión medioambiental que hoy pasa al mundo se llama el calentamiento global. Eso es lo que científicamente hoy se puede hablar como una cuestión medioambiental importante. El calentamiento global viene básicamente dado por la emisión de CO2. La emisión de CO2 hoy tiene un fuerte componente en todos aquellos países que de alguna manera necesitan del carbón como fuente principal de energía. Y hay dos países principalmente que están luchando en el cambio de ese componente energético, que es China y Estados Unidos. Podemos hablar de energías alternativas y estoy seguro, y YPF está invirtiendo hoy a través de un centro que tiene de tecnología en una mirada más profunda de las energías alternativas, y posiblemente las energías alternativas en algún momento de nuestra vida o de la vida de nuestros hijos serán un elemento de sustitución potente para el hidrocarburo. No lo es hoy. Hoy la mejor forma de cuidar el medio ambiente es reemplazando carbón por gas. Es así como hoy Estados Unidos está bajando los niveles de emisión de CO2 a través de la apuesta que tiene a la mayor producción de gas, sobre todo el no convencional. Ahora, tengamos una mirada de que si realmente tenemos la posibilidad de recuperar en algún momento nuestro abastecimiento energético, va a ser porque en el país tenemos recursos que nos permiten hacer eso. Y gracias a Dios hemos sido bendecidos posiblemente una vez más y tenemos los recursos en el país, tenemos los recursos potenciales como para no solamente recuperar el abastecimiento energético, sino que de alguna manera, como ha hecho Estados Unidos, tener una revolución energética. Y me detengo acá porque este es un punto fundamental. Y es un punto fundamental que no atañe a YPF, sino que yo creo que atañe a cada ciudadano en este país. Es una decisión por la que Estados Unidos pasó y tenía que decidir si quería ser dependiente energéticamente o independiente energéticamente. Y esa decisión no es una decisión teórica, es una decisión extremadamente pragmática. ¿Invierto en desarrollar mis propios recursos o traigo la energía de afuera? Estados Unidos ha traído energía por mucho tiempo de Medio Oriente, ustedes lo conocen, con todo lo que significa traer energía de Medio Oriente, 11 portaaviones, 5 en el Golfo Pérsico, otros 5 en la costa norteamericana, hacer toda la policía que tiene que ver con el transporte de ese hidrocarburo, pero más fundamentalmente estar dependiendo de cualquier swing en su economía, porque la energía es de lo que todos vivimos. Ese momento de decidir si nosotros queremos ser independientes o dependientes energéticamente no pasa solo por YPF, pasa por toda la industria argentina y pasa por nosotros.
Gracias a Dios tenemos los recursos, como decía antes, y este gráfico muestra de alguna manera dónde están esos recursos. Lo azul son los recursos convencionales, los recursos que hoy básicamente producimos, y es una parte fundamental y muy importante de nuestro presente. Cuando mostré el plan el primer plan de YPF, focalicé desde el punto de vista técnico en dos parámetros fundamentales. Uno fue el rejuvenecimiento de los yacimientos maduros, sacar más de lo que tenemos, algo que habíamos dejado de hacer, inyectar agua, inyectar vapor, en algún momento podríamos pensar en inyectar polímeros, como se hace en algunos lugares del mundo, para recuperar más de aquel petróleo que tenemos en los yacimientos que hoy explotamos. Yacimientos que se denominan en la jerga petrolera brownfields o yacimientos maduros, porque tenemos 100 años de historia de producción. Y lo otro es lo verde, que es lo que muchos han puesto números, y puede ser que este número sea el correcto, sea 10% más, 10% menos, hay muchas instituciones que han tratado de poner el número, pero sin lugar a dudas todas estas instituciones y nosotros coincidimos en una cosa. Argentina está ante una reserva potencial tanto de gas como petróleo no convencional, que es de las mejores en el mundo. Bien, nos estamos yendo, nos vamos a encontrar la semana que viene, donde vamos a seguir brindando detalles sobre este plenario que concluyó su primera parte en esta semana, pero está previsto la semana próxima citar nuevamente a sesión y la siguiente semana también para discutir, debatir en el ámbito de senadores el importante acuerdo que el gobierno ha firmado con Repsol para indemnizar de sus acciones YPF Sociedad Anónima. Y el Estado e YPF lo brinda como la posibilidad de lograr a partir de entonces el autoabastecimiento energético. Así que nosotros, por supuesto, vamos a seguir comentándote, brindándote los detalles de lo que ahí se esté ocurriendo. Nos vamos, nos encontramos dentro de 7 días. Hasta entonces. FECOBA, Federación Entidades de Combustibles, presentó Energía 21.